Ok. Buen día. Hoy vamos a hablar someramente por arribita, como decimos aquí, sobre lo que es la dieta cetogénica. Ok, ¿qué es la dieta cetogénica? Usualmente lo que es normal, lo que es regular en lo que es la distribución de macronutrientes en nuestra alimentación es que el del 55 al 60% sea de hidratos de carbono, que el 30% sea de lípidos y que el resto sea de proteínas. Usualmente, porque puede variar dependiendo de la etapa etaria de nuestro paciente. En la dieta cetogénica se invierte esta distribución. Tenemos una proporción donde los lípidos pueden llegar a estar hasta un 90%. Vamos a tener que las proteínas va a estar calculado a lo que el paciente necesite para un buen desarrollo y lo que quede, que sobre, que puede ser hasta un 5% de hidratos de carbono. Pero antes de entrar en de qué se trata, qué es, cómo funciona, hay que aclarar que esto no es nuevo. No es una dieta que empezó con Atkins, como muchos piensan. No es una dieta que fue creada o el concepto fue creado para bajar de peso. Este concepto fue creada o fue estudiada en pacientes más epilépticos, en pacientes que convulsionan o con trastornos neurológicos que producen convulsiones. Tenemos los primeros datos, está en el Corpus Hipocrático, donde habla sobre la enfermedad sagrada, donde ellos se comienza a cuestionar si la epilepsia es algo divino o si tiene una base orgánica, si es racional. Y aquí también habla de cómo se puede tratar esta con dieta. Tenemos también que en los tiempos bíblicos a Jesucristo le llevan un niño epiléptico que primero pasó por donde los discípulos. Los discípulos no pudieron curarlo y cuando va hacia Jesús, Jesús pues, llega a curar al niño. Cuando Marcos se le acerca a Jesucristo y le pregunta cómo lo hizo, porque ellos no pudieron, él dice que solamente se cura con oración y ayuno. En 1911, Guleb y Marie son los primeros que comienzan a notar que en los pacientes epilépticos, cuando hacen ayunas y pasan por deshidratación, mejoran lo que son las crisis epilépticas. Ya en el 1921, que coge auge lo que es la nutrición y las enfermedades, Grayling es quien identifica que en sus pacientes, en 21 pacientes, donde él aplicó ayunas y ciertas limitaciones de alimentación, esos pacientes pudieron mejorar las crisis y tenían una mejoría en su estado neurológico. Tenemos que el Lennox también habla de cómo hay cambios del metabolismo corporal y donde él habla que en la cetosis los ácidos que son producidos por los lípidos, por las grasas, producen mejoría de los cuadros neurológicos. Wilder en 1921 es que habla sobre la limitación de los hidratos de carbono para la mejoría de esos pacientes. Y no hasta en 1925 donde Peterman es quien establece lo que es la primera dieta cetogénica, la cual se denominaba como dieta cetogénica clásica. Aquí lo que hizo fue que asignó a los pacientes el cálculo de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, de 10 a 15 gramos en total de la distribución, y el resto que quedaba se lo asignó a lo que eran las grasas o los lípidos. Con el advenimiento de lo que es el ácido valproico, el DFH, muchos de los otros anticonvulsivantes, se dejó de estudiar lo que era la dieta cetogénica y se hizo un cambio hacia los fármacos. Pero en 1994 inicia otra vez con la Fundación Charlie, donde se publica la dieta de la epilepsia, y Vining et al., con patrocinio de esta fundación, hace el primer estudio multicéntrico para mostrar su eficacia. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué ocurre? Lo primero es que cuando nosotros estamos en ayunas, tenemos lo que es, se depleta lo que es el glicógeno hepático. Si sigue en ayuna o hay ciertas restricciones, como los hidratos de carbono por debajo de 50 gramos, con alto contenido lipídico,
ocurren dos procesos para que el cuerpo pueda encontrar energía. Tenemos una que es la gluconeogénesis, que esta busca la glucosa del ácido láctico glicerol y de la alanina y glutamina. Entonces, si se mantiene la necesidad energética y este proceso no puede dar con las necesidades o con los requerimientos energéticos, ocurre lo que es la cetogénesis. Aquí la cetogénesis no es más que la utilización de los cuerpos cetónicos como energía en vez de glucosa. Aquí lo que ocurre es que hay una disminución en el pico de insulina, y al ver una disminución en el pico de insulina, hay una inhibición de lo que es el almacenaje de grasa y de glucosa. Además de eso, lo que es el acil-CoA de los ácidos grasos se convierte en tres cuerpos cetónicos, que son el acetato, beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, esto a través del transportador del ácido monocarboxílico puede entrar a lo que es el líquido cefalorraquídeo y pasar lo que es la barrera hematoencefálica para que pueda ser utilizado por la neurona como energía. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos anticonvulsivantes, antiepilépticos y neuroprotector? No se saben tal cual, no es muy claro, todavía está en estudios, pero hay ciertas propuestas o hipótesis de cómo es que funciona. Una de las hipótesis es sobre la relación de aspartato y glutamato. Cuando disminuye el aspartato y el glutamato, hay lo que es un aumento del ácido glutámico de carboxilasa, la cual me va a estimular lo que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es neuroinhibidor. Y esto disminuye lo que es la excitación neuronal por cambios a nivel de lo que es la neurona, me produce una hipopolarización neuronal y también me inactiva lo que es la entrada negativa de iones hacia los canales de calcio y sodio de las neuronas. Entonces, esto me mantiene la membrana estable y menos excitación eléctrica a nivel neuronal. Entonces, también hay estudios donde hay una relación de cuerpos cetónicos glutamáticos, donde ellos establecen que mientras más cuerpos cetónicos hay, mayor control, menos glutamato. Tenemos sobre lo que es las monaminas biogénicos. Esto se basa en estudios en niños donde en los pacientes que estaban se le administró lo que es una dieta cetogénica y en el líquido cefalorraquídeo se encontró que tenían una disminución de lo que es dopamina y serotonina y un aumento de norepinefrina y adenosina. Entonces, según esos estudios, se atribuye el control de las convulsiones al aumento de adenosina en el sistema nervioso central. Dentro del mecanismo neuroprotector, ya sabemos que las dietas altas en hidratos de carbono, especialmente complejas y especialmente simples, aumentan lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo produce disfunciones a nivel de lo que es la membrana mitocondrial y todo el proceso, con una pobre utilización de lo que es el oxígeno y producción de las especies reactivas del oxígeno, y aumento de otros bioproductos del estrés oxidativo de los radicales libres. Entonces, se ha comprobado que con la dieta cetogénica, los cuerpos cetónicos producen una mejor estabilización de lo que es la membrana a nivel mitocondrial, mejorando la estabilidad neuronal y mejor utilización de lo que es el oxígeno a nivel celular. Ahora, antes de entrar en los diferentes tipos de dietas cetogénicas, quiero aclarar algo. Cuando hablamos de relación 4:1, 2:1, eso que significa es los gramos de lípidos con los gramos de proteína y hidratos de carbono combinados. Entonces, la primera dieta cetogénica, la clásica, se utiliza una relación de 3:1 a 4:1. Tradicionalmente, la dieta no cetogénica, la que todo el mundo se supone que debemos de comer, o de la manera que se supone que debemos alimentar, tiene una relación de 0.3 a 1. Entonces, ahora vamos a entrar con los tipos de dieta cetogénica. Tenemos la clásica. La dieta cetogénica, la clásica, la que utilizamos hoy en día, fue diseñada por Wilder y Talbot, y es la más utilizada. Esta utiliza relaciones que van de 4:1, 3:1, 2:1 y 1:1.
¿Cuál es una desventaja de esta dieta? Que se debe de utilizar lo que es el sistema de gramaje. Se saca dentro de la dieta sintética cuáles son los requerimientos de cada macronutriente y esto se convierte en gramos. Y hay que diseñar la dieta del paciente basada en los gramos que sean asignados. Aquí tenemos una dieta que es, aparte de NIO, para poder mostrarle que otros lugares, exceptuando que no sea Estados Unidos, estudian dieta cetogénica. Puso un estudio que es de Brasil, que ellos tienen una muestra de 29 participantes. Dentro de 29 participantes, al mes de utilizar la dieta cetogénica, un 78% de los pacientes tuvieron menos convulsiones y a los 6 meses, un 48.3% disminuyeron su frecuencia en un 90% y un 50% tuvieron remisión total. En otros estudios, ellos presentaron que en un estudio donde había mucho menos pacientes, pero presentaron que de 12 hubieron 3 pacientes donde remitieron las crisis epilépticas sin la utilización de anticonvulsivantes. Tenemos lo que es la dieta de triglicéridos en cadena media o TCM. Esta fue creada por Hudson Locker et al. En 1971. Y esta es una modificación donde se sustituye lo que son los triglicéridos de cadena larga por los triglicéridos de cadena media. ¿Por qué? Porque estas se absorben más fácil y más rápido. Esta produce, produce lo que son ácido graso de cadena media, octanoico y decanoico. ¿Cuál es la ventaja de esta? Que pasa directamente y no pasa por el sistema portal y por el linfa. Entonces significa que no hay capacidad de almacenarse como triglicéridos corporal. Desventaja, puede producir reacciones adversas con el uso de ácido valproico a nivel hepático. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. Eso tiene una relación de 1.6 y 1. Y aquí sí utilicé el NIO et al. Porque fue prácticamente los únicos que estudiaron este tipo de dieta, donde de 125 participantes, 64% a 64 se le asignó lo que es una dieta de MCT y hubo un 29% que tuvo una reducción de hasta un 50%. Cabe destacar que con esta dieta, lo ventajoso de esta dieta es que es más libre, no es tan restrictiva, entonces mejora la palatabilidad para que el paciente pueda seguirlo. Entonces, no tenemos que tener un cálculo tan preciso de los requerimientos de los hidratos de carbono, porque con solamente de un 30 a un 70%, aunque muchos autores hablan que con un 40 o un 50% se puede producir cetosis y control de lo que es las crisis epilépticas en este tipo de pacientes. Entonces me da más libertad para los pacientes, para tener opciones alimentarias. Tenemos la dieta de índice glucídico bajo, y esta fue por Pfeiffer y Thiel en 2005. Y esta surge en la observación de que la mayoría de los pacientes que se estabilizaban con las dietas cetogénicas también tenía un buen control glicémico. Entonces, ¿cuál es los beneficios de esto? Que también no es tan restrictiva. Si cuando utilizamos alimentos con índice glucídico bajo, solamente tenemos que procurar que no pasen de 50 gramos. Entonces aquí también todos sabemos cuáles son los beneficios de no utilizar los hidratos de carbonos o dietas de altos en alimentos con glucídico alto, y también sabemos cuáles son los beneficios en general a la salud. Entonces, esta tiene una relación 1 a 1 que más o menos se puede acercar a una normalidad. Y aquí, en un estudio que se realizó en el hospital de Massachusetts, de 75 participantes, el 50% pudieron disminuir las frecuencias de las crisis epilépticas al mes. Tenemos la dieta de Atkins modificada. En la dieta de Atkins modificada fue por McGrath et al. En el 2012. Esta surge porque en los pacientes que estaban utilizando la dieta de Atkins para la pérdida de peso y también tenían crisis epilépticas, crisis convulsiva, se había notado que en estos pacientes había una reducción en la severidad de las crisis epilépticas. Esta tiene mayor flexibilidad. Algo que sí es muy importante, que antes de iniciar una dieta de Atkins modificada, siempre se debe de iniciar con una dieta clásica y con la relación más alta, de 3 a 1, 4 a 1, para producir cetosis y después hacer el cambio a lo que es la dieta de Atkins modificada.
Un beneficio de esta es que esta es la que es más recomendada, más tolerable y puede ser más seguida por los pacientes adolescentes. Esta tiene una relación de 1 en 1. Y aquí, en estudios en Corea del Sur, tenemos que de 14 participantes, 7 siguieron la dieta, siendo un problema en todas las dietas la palatabilidad, y por eso es que la mayoría no seguían esta terapéutica. 5 redujeron las crisis convulsivas en un 50% y 3 pasaron a no tener convulsiones. Entonces, la dieta cetogénica modificada es cuando se utiliza un híbrido de los otros tipos. Por ejemplo, es muy común utilizar lo que es la clásica, la dieta cetogénica clásica, con lo que es la dieta de índice glucídico bajo. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Tenemos que de los efectos adversos podemos presentar lo que es la constipación, especialmente en lo que es la dieta que lleva el alto contenido de los triglicéridos de cadena larga. Tenemos la diarrea y los vómitos, que es más asociado a lo que son los TCM. Tenemos la reducción de energía y el hambre, que se debe ir corrigiendo con los aceites. Tenemos los raros casos de neumonías o de infecciones, sepsis, pancreatitis aguda, piedras en la vesícula y cálculos renales. Además de que las piedras de la vesícula y los cálculos renales están asociadas a lo que son las dietas altas en grasa, también está por la deshidratación. En algunos días todavía sí se utiliza lo que es el ayuno y la deshidratación para iniciar la cetosis, la cetogénesis, y después pasar a lo que es la alimentación, que es la cetogénica, aunque ya hay muchos autores donde dice que no es necesario el ayuno de 48 horas, 72 horas y nada por el estilo, sino comenzar con la relación más bajita e ir aumentando. Tenemos retardo del crecimiento, desmineralización ósea, la deficiencia de micronutrientes. Estas van asociados a que la mayoría de los micronutrientes están dentro de lo que son los hidratos de carbono, dígase frutas y vegetales. Como estas dietas son muy restrictivas, siempre estos pacientes deben de suplementarse. La acidosis, la disrupción del ciclo menstrual, que está asociado con la posible desnutrición que puede hacer el paciente, y el aumento del colesterol, que ya hay estudios donde dicen que es transitorio. Usualmente después de 1 año del tratamiento se pueden normalizar los niveles siguiendo una dieta cetogénica. ¿En cuál el paciente está indicado? En la epilepsia farmacoresistente, que se define como un paciente que no controla las crisis epilépticas con 2 fármacos o más. Aunque ya los autores, volvemos y repetimos, recomiendan que se inicie desde el principio, no esperar a que sea como el último recurso para tratar a este tipo de pacientes. Los síndromes epilépticos pediátricos como West, Dravet, Rett, Lennox-Gastaut, la esclerosis tuberosa, síndromes asociados con defectos en la cadena respiratoria, pacientes con cáncer, especialmente tumores de lo que es el sistema nervioso, y obesidad. Dentro de las contraindicaciones tenemos lo que son los defectos de la oxidación de ácidos grasos y la deficiencia primaria de carnitina, muy importante porque de la oxidación de los ácidos grasos es que salen los cuerpos cetóxicos. Entonces, si tenemos un problema en la oxidación, no vamos a tener producción y incluso podemos entrar en más falla lo que es el hígado. La deficiencia primaria de carnitina porque el transporte de los ácidos de la CILCO-A hacia dentro de la mitocondria va a depender de los transportadores de carnitina. Entonces tenemos la hiperlipidemia familiar, la acidura orgánica, la deficiencia de piruvato carboxilaasa por el defecto a nivel de lo que es el ciclo de Krebs y a dónde es que entran estos productos, la hipoglicemia inexplicable o enfermedades que producen hipoglicemias, como la glucogenosis, que necesitan alto contenido de hidratos de carbono para mantener la glicemia normal. Tenemos el reflujo gastroesofágico severo, que se puede asociar, que las dietas altas en grasa se asocian con empeoramiento de estos cuadros. La porfiria, que necesitan alto contenido de hidratos de carbono, la diabetes tipo 1, porque es una línea muy fina para pasar de cetosis a cetoacidosis, que es patológico, y ciertas enfermedades mitocondriales, porque el proceso completo es dentro de la mitocondria. ¿Cuándo vamos a iniciar? Usualmente se inicia a los 2 años de edad, es lo que se recomienda, pero ya hay estudios donde ha probado su efectividad
y su seguridad en pacientes hasta 6 semanas de edad. Incluso hay otros estudios donde ellos recomiendan que mientras más temprano mejor, por la hipótesis de lo que son los receptores de adenosina 1, que se demostró en ratones transgénicos, mientras más temprano iniciaban el tratamiento, más cetosis y mejor control epiléptico presentaban en el paciente. Entonces, ¿hasta cuándo? Usualmente 2 a 3 años si el paciente está libre de crisis. Aunque en algunas enfermedades, como la deficiencia de GLUT1, puede ser de por vida. Entonces, algunas de las consideraciones que tenemos es, primero, al paciente siempre debe de suplementarse con los micronutrientes necesarios. Segundo, debe de siempre ir a la mano con profesionales como el neurólogo y el gastroenterólogo. Y también los pediatras deben de conocer esta dieta y qué hacer y qué no hacer, porque muchas veces en los pacientes cuando lo tenemos con esta dieta, la utilización de muchos jarabes, antibióticos y todo eso me pueden romper cetosis y puede producir una reversión de la mejoría por completo. Entonces, ya conclusiones. La dieta cetogénica es una dieta que tiene una mayor proporción de lípidos, de proteínas y una menor proporción de hidratos de carbono. No es nuevo, tenemos desde los tiempos de Hipócrates trabajando con este tipo de dieta y es un tratamiento que es eficaz y seguro para la epilepsia. Entonces, para cerrar, algo que dice Hipócrates es que nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra medicina, nuestra comida.